todo el país, ¿cómo están todos? Saludos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable audiencia de siempre. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el licenciado Ramón Tejeda Ritt, director general de CERTV. Con él volveremos luego de la pausa. Tejeda Ritt, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Aurelio. Qué honor tenerlo aquí, licenciado. Placer es mío. Donde la amistad colinda con la hermandad. Así mismo. De tanto tiempo. Así mismo, tantos años. Bueno, pues usted noticia esta semana, pues, en este programa, porque nosotros, además de ojalá, que usted siempre noticia, Claro. lo produce, ojalá. Porque esta semana yo la acompañé en la puesta en circulación de este libro, Breve Historia de la Lengua Española. Un éxito su puesta en circulación, pero yo quería que usted viniera y le hablara al pueblo dominicano de esa obra. Cuando habla de mi breve historia, eso dice que hay varias historias y que esta es la suya. Háblenos de ese libro. Así es. Hay muchas historias de la lengua española, algunas muy técnicas, muy científicas, trabajadas por autoridades de la lengua de todos los tiempos, Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa, imagínate, Joan Corominas, Humberto López Morales, para hablar uno más cercano ya, don Alberto Alatorre, que es mexicano, erudito, por cierto, y así. El propio Pedro Enrique Sureña hizo también su bosquejo sobre la lengua española, y también su hermano Max Enrique Sureña hizo un breve bosquejo sobre la historia de la lengua española, que yo lo menciono ahí, y lo hizo para optar por el cargo de director de una escuela en Cuba, porque en Cuba, aquí lo estamos haciendo ahora, pero en Cuba se hacía ya desde el siglo XIX. Para ser director de una escuela había que presentar un trabajo académico, y en este caso no estamos hablando de que Max Enrique Sureña iba a ser director de una universidad, no, era de una escuela pública que iba a ser director, y entonces tenía que presentar un trabajo. Una tesis. Un ensayo sobre un tema, y él escogió la historia de la lengua española, precisamente, y hizo un boceto, es un boceto, o sea que ellos también, cada quien en su momento quiere escribir algo y hacer un aporte en esta área. ¿Por qué? Bueno, porque las lenguas, la historia de las lenguas son una condensación de la historia de los pueblos, porque las lenguas son los pueblos al mismo tiempo. Los pueblos organizan, y se organizan en su lengua, se organizan en su idioma, organizan sus ideas, organizan todo lo organizan en su mente, pero eso solamente se expresa en el idioma. Todo lo que usted tiene en la cabeza se materializa en la lengua, por eso la lengua, de acuerdo con los lingüistas, es ese instrumento, es un instrumento del pensamiento, un instrumento del pensamiento, a través del cual, bueno, nosotros nos ponemos en comunicación con todos. Decía un estudioso que era la envoltura sonora del pensamiento. Bueno, ya ves, eso exactamente. No se puede pensar si no es en una lengua, y no se puede tampoco verter el pensamiento si no es en esa lengua. Entonces, de ahí la importancia de que se conozca la historia de una lengua, porque si tú conoces la historia de tu lengua y la conoces más o menos bien, estarás en condiciones no solamente de abordar tu lengua, sino a todas las otras lenguas que también se conectan con la tuya. En el caso del español, la lengua española,
es una de las tantas lenguas romances, que son las lenguas derivadas del latín. De ellas las más conocidas son el francés, el italiano, el rumano, el catalán y el castellano, español nuestro, ¿no? En este caso son las más conocidas. Hay otras más que son lenguas regionales, tanto en Italia como en Francia como en España, el occitano, el arán, que están en desaparición algunos de ellos, o el asturiano, son también lenguas romances, la mayoría son lenguas regionales. Si tú quieres conocer mejor, incluso aprender esas lenguas romances, pues debes conocer la historia de tu lengua primero. Sí, y la historia del idioma español es una historia especialmente heroica. Heroica porque tuvo que resistir a tantas invasiones de siglos, y yo pienso que todas esas palabras que son reminiscencias del árabe, del román, del latín, pues esas son especies de cicatrices de esa lucha por resistir. Y ya hoy tenemos un idioma realmente hecho y derecho con casi 500 millones de hablantes. O sea, vamos camino a los 500 millones de hablantes, y por lo tanto somos una de las lenguas más importantes del planeta. Somos una de las lenguas más importantes del planeta. Junto con el inglés probablemente ya somos la segunda lengua en importancia. La que tiene más hablantes lógicamente es el chino. Probablemente el chino mandarín, pero es lógico, pero es la lengua de un solo país, de una sola nación, de un solo pueblo. Aunque el chino son varios también de dialectos. El más importante es el mandarín, pero resulta que es la lengua de China nada más, en tanto que el español es la lengua de 20 y pico de países, no es lo mismo, ¿entiendes? No es lo mismo, o sea, es la lengua de toda una mancomunidad, desde España hasta toda la América que habla español, toda la América Latina o Iberoamérica, como se la llama, ¿no? De ahí la importancia de la lengua española hoy. Por ejemplo, hay un académico norteamericano, un académico de Estados Unidos, que él imparte clases de chino. Él aprendió el chino desde muy chiquito, porque está emparentado, pues, por alguna razón con ancestros chinos. Y entonces aprendió el chino desde muy pequeño. Y él es un académico y enseña chino mandarín en Estados Unidos. Yo lo reproduzco aquí en mi libro, un artículo que él escribe en el New York Times, la versión digital de New York Times, New York Post creo que se llama, ahora no recuerdo bien, pero está ahí. Y se puede acceder por internet, porque está la dirección de internet para acceder al artículo. Lo va a encontrar en inglés, yo lo traduje al español. Pero lo que plantea él es que, aunque hay muchos norteamericanos que están obsesionados con aprender el chino, que eso está bien como un detalle cultural, pero que la lengua que realmente necesitan los norteamericanos es el español. Dice, la lengua que necesitamos realmente en Estados Unidos es el español, porque con eso es que estamos tocándonos todos los días, y con los países de habla española es que vamos a negociar todos los días más, porque los tenemos aquí al lado de nosotros. Es muy interesante lo que usted dice, citando a ese investigador, porque en la década de los 70, los dominicanos que vivían en los Estados Unidos se avergonzaban de hablar el español. Sí. Todavía hoy los descendientes de esos dominicanos tienen prurito para hablar del español. Pero estamos en un punto de que todos los norteamericanos quieren aprender español. Las universidades en los Estados Unidos, cosa que me llamó la atención el tiempo que estuve allá, estaban abarrotadas de norteamericanos, de estadounidenses aprendiendo español. Pues son más de 40 millones en Estados Unidos solamente somos ya casi 50 millones de hablantes del español. El país de habla española más grande está en Estados Unidos, porque es más grande que España. España apenas tiene unos 40 millones. En Estados Unidos hay 50 millones de latinos y de españoles que lo que hablan es español, y esa es su lengua. Entonces ya somos una comunidad de 50 millones. Así ha variado la cosa. Para que lo sepan. Licenciado, pero este libro también es una obra de la pasión suya por el idioma, que es una pasión que le viene desde muy jovencito. Claro. Y yo recuerdo verlo a usted siendo parte del equipo de producción de redacción de Vanguardia del Pueblo, que fue el periódico del Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, casi con la fundación del partido. Y usted ahí escribía
tenía una columna de poesía, Sí. aparte de su trabajo de redacción. Entonces, la pregunta es, esa época interesante, cómo trabajando con el maestro, con Sí, Juan Bosch, claro. maestro del idioma, ¿cómo valora esa parte en su formación literaria? Eso es un privilegio. Haber trabajado los años que trabajé ahí en Vanguardia del Pueblo con don Juan, fue un privilegio. Primero porque aunque uno tiene la pasión por la literatura, la pasión por la palabra, la pasión por el trabajo literario, una cosa es la pasión, otra cosa es el oficio, otra cosa es el dominio de la técnica. Y entonces ya cuando uno entra a la redacción de un periódico y lo hace de la mano de un maestro, ya eso es otra cosa, porque entonces ya el maestro te va diciendo a ti el valor que tienen las palabras, por qué una sí, por qué otra no, por qué un giro sí, por qué otro no, por qué es preferible aquel otro, y te pone en contacto entonces con autores, y te pone en contacto ya con la experiencia diaria del idioma, el oficio del idioma, porque, y yo recuerdo que don Juan se quejaba siempre de que muchos de los escritores dominicanos no vivían de escribir, porque ellos no se dedicaron a eso, a vivir de eso, porque él vivía de sus libros. Don Juan es probablemente el único escritor, no sé, recuerdo dos que han vivido de escribir, don Juan y Juan Antonio Alix. Juan Antonio Alí. Antonio Alí vivía de sus décimas. Que lo vendía. Sí, señor, vendía sus décimas en donde quiera. Él andaba con ellas. Sí. Y además se las encargaban. Sí. Se las encargaban. Como o sea que pan caliente. En buena parte, don Juan Antonio Alí fue también un pionero en eso de vivir de lo que hacía, de lo que escribía. Y don Juan, pues otro caso, patético, además dramático, porque vivió toda su vida de lo que él quería vivir, que era de eso. Aunque hiciera cualquier otra cosa, él siempre escribía, siempre estaba escribiendo. Y él decía que había que aprender el oficio de la lengua, y el oficio de la lengua se aprendía con disciplina y con trabajo. Había que estar trabajando todos los días con una disciplina. En un momento me dijo, yo sé que ustedes tienen poco tiempo, pero tú tienes que dedicarte a escribir todos los sábados, y aunque sea todos los sábados. Sí. Así mismo me lo dijo. Aunque sea todos los sábados, tienes que dedicarte a escribir, no para el periódico, sino a escribir cuentos, a escribir poesía o a escribir lo que sea. En un momento me dijo, tú eres bueno para la novela. Yo lo que he leído me dice que tú eres bueno para la novela. Harías bien con intentarlo. Yo nunca intenté la novela. ¿Y el cuento sí? El cuento sí. He hecho algunos cuentos y en el 2014, 2015, aunque ahí dice 2013, realmente fue en el 2015 que obtuve el Premio Nacional de Cuentos, con un libro de cuentos que se llama Delivery, que se agotó la primera edición, no he vuelto a editarlo, volveré a imprimirlo en un momento de esto. Pero pronto, porque ese se fue rápido. Con ese usted factura. Sí, con ese facturé. Me fue muy bien. Me fue muy bien. Entonces. Así es, así es. Entonces, ese fue mi libro de narración. Primero, he hecho otras narraciones, no las he publicado. Y tengo un esbozo de una novela que ojalá me dé el tiempo para escribirla en algún momento. Porque ahora en lo que estoy envuelto es en eso. En la breve historia del idioma español, que esta es una edición que yo he preparado para ser revisada, porque en realidad lo que tengo es la idea de hacer una edición del libro, pero que tenga una guía didáctica, porque yo no pensé esto como un trabajo académico para lingüistas o para especialistas ni para nadie, sino para maestros de la lengua española. Pero yo que lo de ella, yo empiezo por recomendarlo. Porque usted sabe que cuando un poeta escribe, de lo que sea, por ejemplo, si usted lee El Gran Incendio de Pedro Mira, eso es como una poesía larga, y es de historia. Así es, y es de historia, pero parece una poesía larga. Así es. Entonces, es muy interesante, lo leí rápido. Pablo Neruda. Eso quiere decir que se lee rápido. Sí. Y eso es una gran noticia. Qué interesante. Sí, ya me lo han dicho, que se lee rápido. Pablo Neruda, valorando el idioma español que tanto amó, decía, bueno, los conquistadores nos diezmaron nuestra gente, nos diezmaron nuestro suelo, así es. pero
Nos De dejaron la cada lengua. pepita, por cada pepita de oro que se llevaban, nos dejaban las palabras. Sí. Y esa es nuestra gran compensación hoy en día, valorando esa herencia Sí, sí. del idioma. ¿Qué le parece a usted esa declaración de Pablo? Bueno, dicho por Pablo Neruda, imagínate, para uno es siempre doloroso. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo me tuve que enfrentar a la realidad de las lenguas indígenas desaparecidas y las que están desapareciendo. Porque García Márquez decía que teníamos que aprender de esas lenguas también, todo lo que tienen que enseñarnos, antes sobre todo de que desaparezcan. Neruda decía eso exactamente, decía, bueno, diezmaron, acabaron con todo, se llevaron nuestros recursos, pero nos dejaron las palabras, nos dejaron el idioma español. Y a uno le duele realmente porque ver algunos indígenas, que yo cito incluso, algunos hay por lo menos los dos testimonios de dos grandes escritores indígenas, que ellos dicen, yo soy indígena, pero yo también, la lengua española es mi lengua. La lengua española es mi lengua, aunque yo sea indígena, o sea, necesito las dos lenguas para comunicarme con los de habla española, pero para comunicarme con los míos también. Es triste saber que se están desapareciendo, que están extinguiéndose esas lenguas que están ahí, de las cuales decía García Márquez que hay que aprender tanto. Y el valor de Pablo Neruda en este caso viene dado por esa apreciación que él hizo de la lengua. No solamente lo que dijo y lo que entendía de la lengua, sino el aporte que él también hizo a la lengua, porque hizo un aporte grandísimo al idioma español, tan importante aporte como tanto el de él como de García Márquez, como el de todos los grandes escritores, Darío, por ejemplo, Rubén Darío, fueron grandes, José Martí, fueron grandes innovadores de la lengua española. Nosotros en algún momento pasamos a darle clases casi a los españoles. Ellos tuvieron, sí señor, ellos tuvieron que reconocer que la renovación, que la modernización del idioma español estaba aquí, en América Latina, y fue aquí donde la lengua española realmente volvió a despegar, porque llegó un momento en que se sentía prácticamente estancada en España. Sin embargo, a pesar de toda esa expansión y de toda esa riqueza, hay una preocupación académica, porque hoy en día como que se empobrece, o sea, la gente no le está dando el valor que tiene, por ejemplo, escribir con una ortografía buena, la gente a todos los niveles. Entonces hay una preocupación de la ciudadanía, sobre todo académica, en torno a este punto. ¿Qué pasará o qué está pasando con nuestro idioma o con las nuevas generaciones que no se preocupan por ese detalle? Habría que ver eso en contextos, en diferentes contextos, porque la literatura en lengua española ahora mismo tiene un gran florecimiento, grandes y buenos poetas, algunos de ellos muy jóvenes. Pero yo me refiero a popular, al asunto popular. El pueblo siempre ha tenido una manera de hacer el idioma, y ese es el idioma que buscan los lingüistas precisamente, porque ese es el idioma que mantiene las tendencias naturales del idioma. Es decir, yo por ejemplo me gusta oír a los hacedores de merengue típico, porque en merengue típico yo los oigo y encuentro tendencias, encuentro cosas, fenómenos que están ahí. Y en el habla popular tú encuentras fenómenos que son creaciones, pero otros son continuidad de lo que el español fue desde la época de los romanos, digamos. Se mantienen tendencias que iniciaron cuando el latín llegó a la península ibérica en el año 218 a.C., ahí se inició todo, arrancó todo un proceso con el latín, y el latín entrando en contacto con todas las lenguas que les llamaban prerromanas, es decir, que estaban antes que los romanos ahí. Y ahí comienza el desarrollo de ese proceso que va a terminar en las lenguas romances, es decir, el español, el francés, el italiano, etcétera, el portugués. Y hay tendencias que se mantienen igualitas. Por ejemplo, hay un merengue de Guandulito donde se llama La Polilla, pero él no dice La Polilla, él dice La Pulilla, con U. Entonces la vacilación o U es una de las tendencias propias de la lengua española. Tú lo encuentras en el español de la Edad Media,
y antes de la Edad Media, pero también lo vas a encontrar en el español posterior en algunos momentos, y tú lo encuentras también en el español de la República Dominicana, el fenómeno de la vacilación o, no decimos foete, decimos fuete, no decimos fondillo, decimos fundillo, ¿entiendes? Entonces, es esa que se mantiene, es una cosa viejísima y nosotros creemos de que eso es un problema de ahora. No lo es. Los campesinos dominicanos decían vide, yo vide tal cosa, eso vino con Cristóbal Colón. Si te lees el diario de Colón te vas a encontrar que Colón decía vide, había, exacto, y lo encuentras en los campos. Entonces, yo no creo mucho en lo de que el idioma está en crisis, el idioma es esto, no es cierto. Hay un momento del idioma, un momento particular del idioma. Nosotros estamos muy marcados por un problema que ha habido en la escuela dominicana. Es cierto que se ha deteriorado un poco el tema de la enseñanza de la lengua. En una escuela que daba 2 horas y media de clase, no se podía hacer nada. Por eso yo dedico el libro a la jornada escolar de tan extendida, porque yo creo que la jornada escolar de tan extendida que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina es una oportunidad única para que nosotros volvamos a recuperar el aprecio ya no solo por el idioma, sino por todos los demás, que es el idioma. Es decir, el idioma es historia, el idioma es geometría y es aritmética y es todo, el idioma es música, el idioma es todo realmente, porque todas las disciplinas necesitan al idioma para expresarse, todas. Y entonces este es el momento, yo creo que de nosotros recuperar todo lo que hayamos podido dejar atrás es ahora, porque cuando un muchacho para 8 horas en la escuela, un muchacho que va a estar una niña, un niño 8 horas en la escuela, óigame, va a tener mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para leer, mucho tiempo para jugar y mucho tiempo para hacer lo que tiene que hacer, y eso significa aprovechamiento para el idioma. Ahora lo que hay es que darle a todo eso contenido, y eso es lo que va haciendo ahora la tanda extendida, darle contenido a eso y aprovecharlo para recuperar lo que se haya podido perder con 2 horas y media de clase. Teníamos una escuela que eran 3, 3 escuelas, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Eso es una barbaridad. Y cada una lo que daba eran 2 horas de clase. Yo fui maestro y yo viví eso, yo lo vi. Y con 2 horas no hay manera. Profesores gastados, profesores cansados, mal pagados. Ahora un profesor gana 40,000 pesos. Licenciado, licenciado, le dio un punto que le gusta a usted. Licenciado, Vargas Llosa dijo esta semana que el feminismo se ha constituido en una especie de amenaza para la literatura. ¿Qué usted cree? Yo no sé por qué él dice eso. Será por el uso del lenguaje de género que le llaman ahora. La lengua incluyente, hombres, mujeres, esto, aquel. ¿Será por eso? Pero, no sé. Sí. Bueno, lo dice por alguna cosa. Eso no es un fenómeno nuevo. Si usted se lee el poema de Mío Cid, usted va a ver que en algunos momentos el poema de Mío Cid se habla de hombres, mujeres, niños, niñas, y lo dice así. O sea, hay momentos del poema de Mío Cid en el que aparece el lenguaje inclusivo. Hay momentos, por ejemplo, del libro del Conde Lucanor, del infante don Juan Manuel, que es de 1330 y pico, 35 por ahí, y usted encuentra momentos en que por necesidad del texto se usa el lenguaje incluyente de ingeniero, ingeniera, por ejemplo, aquí, médico, médica, doctor, doctora. La propia Constitución te dice dominicanos y dominicanas. Y dominicanas, claro que sí. Yo no estoy en desacuerdo con yo estoy en desacuerdo con los excesos, porque hay gente que lo hace excesivo eso, y entonces convierte el idioma en un galimatías, es decir, en una cosa que no se entiende. Hay que ser correcto, hay que ser justo, debemos ser inclusivos también o incluyentes, como les dicen en el idioma. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no debemos es ser exagerados, por Dios, porque ahora también está la moda de escribir doctor ellos y ella, y entonces eso te va convirtiendo el idioma te va convirtiendo el idioma en algo insoportable, y no es necesario. Yo entiendo que ha habido la necesidad de llegar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento el idioma es un instrumento del imperio, decía Nebrija, Elio Antonio de Nebrija, la lengua es compañera del imperio, decía Nebrija, tomado de Lorenzo Valla, un académico italiano,
que fue quien enunció aquello en la época del Renacimiento. El imperio te imponía unas condiciones de uso de la lengua que detrás del cual, de ese uso, está una exclusión. El hombre, ¿qué es el hombre? El hombre, no. Y está bien, el hombre, lo que se quiere decir es el ser humano, la persona. Si yo no tengo que decir el hombre, debo decir el ser humano, debo decir las personas, los seres humanos, porque los que impusieron el hombre, en el fondo estaban obviando a la mujer, porque la religión, por ejemplo, ha sido un engendro de eso, del machismo, un engendro de machismo, porque el hombre, y Dios creó al hombre, no, pero creó a la mujer también, pero a la mujer la saca de una costilla del hombre. Entonces, venga acá, es una cuestión así, y culturalmente se fue obviando a la mujer y dejando que el hombre, y todo el hombre. No. El lenguaje tiene que hacerse inclusivo, siempre y cuando no vaya más allá de lo que tiene que ser. Yo entiendo a Vargas Llosa, porque él es bien machista. Bien machista. Sí, Muy él es bien machista y bien reaccionario. Excelente escritor, formidable escritor, magnífico, erudito, pero, óigame, cuidado. Gracias, licenciado. Bien. Gracias. Amigos, ha sido la participación del licenciado Ramón Tejeda Reed, director de esta CERTV. Gracias a usted por venir, licenciado, que puso esta semana en circulación su obra, Mi breve historia de la lengua. Estuvimos allí y estamos promoviendo ese libro. Bueno, gracias, le agradece. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes no se vayan porque volvemos con otro invitado.